Hola, buenas noches. Soy José Luis Arispe. A ver, ¿escuchan? Perfectamente, doctor. Si puede ¿Ya colocar la alcanzan pantalla a ver completa, la... Ajá, ¿ya la excelente. alcanzan a ver? Sí, perfectamente. Vamos a hacer esto. Ahí está. Pues el tema ya lo mencionaron, el efecto de tricoderma sobre el rendimiento de maíces comerciales y de subsistencia, es decir, maíces nativos y algunos híbridos. Como saben, el cultivo del maíz es importante en todos los países, ¿ah? Sin embargo, aquí en México la principal actividad que se destina es para el consumo humano. De acuerdo a la media nacional, en México se consumen alrededor de 196, 197 casi kilos anualmente. Sin embargo, por ahí también tenemos una investigación en donde hicimos encuestas acerca de este consumo. Y también, digamos, obtuvimos datos muy interesantes que en algunos estados como son de Puebla y Morelos, aquí en México, el consumo de maíz es casi al doble de lo que la media nacional. En otros países a lo mejor es más utilizado como para alimento para el ganado, ¿eh? Y sin embargo, aquí voy a poner una enfermedad que es la principal. Aquí en México el principal problema, a lo mejor también en otros países, que es la pudrición de la mazorca causado por diferentes géneros y especies, principalmente especies del género Fusarium. ¿Por qué maíces nativos? Ok, aquí nosotros trabajamos con, bueno, yo estoy en el área de agroecología y trabajo con pequeños productores que basan prácticamente su economía, su alimentación en esta actividad, ya sea sembrando un poco de maíz, un poco de este cultivo, de otro, pero si alcanzan a ver la imagen ahí, aquí en la zona donde estoy, en la que trabajamos, son prácticamente montañas, en donde el suelo no es plano, donde no hay una pendiente, digamos, de 5 centímetros, como normalmente lo tenemos en campos planos, ¿ah? Aquí prácticamente son laderas, son cerros, son montañas, y aquí con lo que batallamos a veces que hay algunos productores que son un poco particulares y a veces no creen en actividades que tienen que ver con lo de agroecología. Este es un cacho de investigación en el cual vimos ahí algunos rendimientos mayores con especies de tricoderma. ¿Por qué? Es importante mencionar la pudrición de la mazorca, ok, por las especies de Fusarium, que sabemos que causa efectos en animales, edema porcino, por ejemplo, en puercos, en caballos causa leucoencefalomalacia, cáncer en personas y defectos del tubo neural en embriones. Sin embargo, la actividad con la que se inoculó digamos, estas especies de tricoderma fue de manera directa a la semilla. Fue tratamiento a semilla. ¿Y por qué a semilla? Porque nosotros tenemos que ahora sí buscar alternativas que sean más económicas y con un mayor impacto hacia los productores. Sin embargo, por ahí también tenemos una tesis publicada, próximamente artículo también, de que a veces también tenemos que fijarnos o manipular bien estas especies benéficas. ¿Por qué? Porque las imágenes que ven a la derecha, las tres, a veces lo pudiéramos confundir con el género Penicillium, pero sin embargo son las especies de
tricoderma, que ese fue otro experimento que también se hizo. Pero ¿por qué nos salió ese resultado? Simplemente por las lluvias. ¿En dónde se realizó este experimento? Se realizó en el municipio de Palcingo, en el estado de Morelos. Ok. Las especies que se utilizaron fueron Trichoderma longibrachiatum T140, Trichoderma asperellum T11 y Trichoderma harzianum T14. Lo primero que se hizo fue la identificación molecular mediante premios específicos. Posteriormente, esto ya una vez teniendo las cepas identificadas a especies, se llevaron a la producción masiva, en este caso, mediante PDA. Una vez teniendo ya la producción de estas especies de tricoderma, nos fuimos ahora sí a parte del terreno, a la preparación, barbecho, rastra, surcado, lo que se tiene que hacer, y en donde los surcos, los bloquecitos eran de 5 metros, 80 centímetros el surco, y cada tratamiento eran de 17 metros. Ok, los genotipos que se utilizaron fue el híbrido 515, el Zapata 7 y el H507, que son los 3 híbridos. Y ahí se utilizó un nativo, que es un criollo. Los tratamientos, los que se inocularon mediante tratamiento a semilla, fue un control químico que se utilizó Benomil y las cepas de tricoderma. Las réplicas fueron 4 por cada tratamiento. Y el diseño experimental que se utilizó fue un diseño de bloques completamente al azar con arreglo factorial. Acá está parte del procedimiento que se hizo para la producción de las suspensiones de las especies de tricoderma. La se ajustó mediante la cámara de Neubauer con la fórmula B1, C1 es igual a 2. Primero, las semillas de los 4 genotipos se hidrataron por 12 horas. Ok. Posteriormente se agregó lo que viene siendo la melaza al 5%. Y el tratamiento que se hizo a los genotipos fue una suspensión de esporas de 1/10 a la 8 por mililitro, las cuales estuvieron en las semillas, creo que si no me equivoco, 10 minutos. Posteriormente, estas se secaron. Una vez ya secas, donde no había prácticamente entradas de aire, se llevó a la siembra. Y son lugares donde ven en la última foto a la izquierda, a la derecha, perdón, son lugares donde todavía se utilizan, digamos, por ejemplo, se utilizan animales para rastrear, se siembra a mano, simplemente no hay mecanización o hay muy poca. Se dio un manejo de nutrición y plagas convencional en este caso, de acuerdo a la zona, en donde se hicieron 2 aplicaciones de cipermetrina, se utilizaron diferentes fertilizantes, tanto foliares como también directamente al suelo, y posteriormente de 6 meses estamos hablando que se cosechó. Y en este caso no solamente fue evaluar el rendimiento, como dicen, bueno, el título, pero también se evaluaron otras variables, como por ejemplo incidencia y severidad de la pudrición de la mazorca, y grosor del tallo de la planta, altura de la planta y el rendimiento, que como estamos ahorita por el precio de los fertilizantes, creo que aquí están entre 60 a 70 dólares por bulto, por ejemplo, urea, están bastante caros y por eso la búsqueda de alternativas. Ok, aquí también el secado fue como lo hacen en las zonas, en este caso las mazorcas, escogieron 50 mazorcas, la mazorca principal de cada planta, de cada tratamiento.
Ahí vemos el nativo, que es color, no sé cómo lo vean, si rojito o moradito. Y tenemos los híbridos, que son totalmente blancos. En este caso se secaron en la parte de arriba de las casas y se evaluó la severidad, se evaluó el tamaño de la planta, el tamaño del diámetro de la planta, el rendimiento también de 50 plantas. En este caso, la severidad de la pudrición de la mazorca se evaluó mediante la escala de León, que abarca 5 puntos. Y la altura, pues mediante un flexómetro, como les había dicho, de 50 plantas. Y cada tratamiento, en este caso, se desgranó la mazorca principal estamos hablando, y se pesó en una báscula analítica. Al final del ciclo productivo, estamos hablando de 6 meses, se evaluó la incidencia, la severidad, para recapitular, altura, diámetro y rendimiento, todo esto de 50 mazorcas. Ok, el análisis estadístico se hizo. Primero se hizo un arreglo factorial. Posteriormente también, en eso se hizo el arreglo factorial mediante el análisis, mediante el software SAS. Y posteriormente se hizo una prueba de correlación de variables con la prueba de Spearman en el software estadístico R. Y se verificó también el coeficiente de correlación mediante la fórmula que está en pantalla. Por ejemplo, si quisiéramos comparar incidencia con severidad, digamos correlacionar, pues ahí nada más vamos cambiando los valores en X y Y. Y como resultados, tenemos las medias entre los factores en el rendimiento. Ahí tenemos el genotipo, los genotipos H515, el Zapata 7, el H507 y el nativo. La media consta del rendimiento de 50 mazorcas solamente. Por ejemplo, si se van en la primera, segunda, tercera, cuarta columna de izquierda a derecha, tenemos los tratamientos y el rendimiento de 50 mazorcas. Sin embargo, si ustedes ponen atención a la flecha, que es T11, la cepa de Trichoderma asperellum, fue la que mayor presentó un efecto en comparación al control que está abajo. Es decir, estamos, en este caso, Trichoderma, la aplicación a semilla con Trichoderma asperellum nos dio en 50 mazorcas un rendimiento de 4.924 gramos y el control nos dio 4 kilos con 448 gramos. Es decir, estamos hablando una diferencia de alrededor de 500 gramos más o menos. A lo mejor no es mucho o es relativamente poco, pero si nosotros trabajamos el alimento rectal como está en la columna de la derecha, ya vamos a obtener en este caso inoculando solamente con tratamiento semilla con Trichoderma asperellum, vamos a tener 5 toneladas 884 kilos, es decir, casi 6 toneladas. En donde la producción de criollos aquí en estas zonas están alrededor de 4 a 5 más o menos, incluso desde 3.5 están dando por hectárea. A lo mejor, es decir, vamos a tener más o menos digamos, un rendimiento casi de media tonelada más, en comparación al control que está abajito, que son 5 toneladas 337 kilos. A lo mejor es poco, media tonelada, 500, es decir, 500 kilos, pero si lo multiplicamos con el valor que está en el mercado, es decir, 6 pesos, vienen siendo 3,000 pesos, que dirán que es poco, pero para el productor de
este sistema, 3,000 pesos por aplicación de tricoderma a semilla, que es relativamente la forma más ahora sí, no tan gastosa, más económica y también ya es un buen, digamos, una ganancia, es decir, vas a gastar a lo mejor 500, 600, 700 pesos más y obtener un rendimiento de 500, alrededor de 500 kilos más. Acá esta tabla se las quise poner, pues, es en este caso de la severidad, que también ayuda en estas especies, digamos, de tricoderma, este género. Por ejemplo, ahí tenemos el control con valores de severidad que van desde los 44.38% en una escala del 1 al 100. Y sin embargo, también tenemos aquí el más bajo. En este caso no fue Trichoderma asperellum, fue el que tuvo, digamos, la menor severidad. En este caso fue la T14, que fue Trichoderma harzianum. Sin embargo, si ustedes ven, es casi la mitad nos está reduciendo la mitad de la pudrición de la mazorca. Acá tenemos ya, digamos, cada tratamiento, cada genotipo. Si ustedes checan donde está la flecha roja, el genotipo 1, ahí tenemos los valores más altos. En este caso, rendimientos que van en promedios más mayores a 5 kilogramos. Que es donde más funcionó en este caso, más tuvo el efecto del tratamiento semilla con las especies de tricoderma. Acá tenemos la comparación en este caso de genotipos, que ahí estoy señalando el G1 al lado derecho con azul. Si ustedes checan ahí la gráfica, en este caso fue el H515, que es el que tuvo mayor efecto del tratamiento a semilla. Ustedes pueden ver ahí el control, el nativo que diga, perdón, el criollito. Está a la mitad de los demás genotipos. Acá igualmente, acá tenemos ya, digamos, cada variable, cómo se comportaron todos los tratamientos. Sin embargo, si ustedes checan donde dice genotipo, donde están las acotaciones, el H515 y el H507 son los que sobresalen en casi todas las variables. Y hablando en este caso de correlación, acá hicimos un análisis de correlación en donde se correlacionó, digamos, incidencia con severidad. Ahí tenemos un coeficiente de Pearson de 0.85, es decir, que sí se correlacionan esas dos. Sabemos que en este caso los índices de correlación de Pearson va de -1 a 1. Acá a lo mejor ustedes me podrán decir, oiga, es que ¿por qué se ve en algunas variables el número se ve mayor? En este caso, de acuerdo al análisis que se hizo en R, los números que estén más pequeñitos, o por ejemplo, si ustedes checan en la segunda columna, en la fila 3, el número casi no se vea. Y si en esa misma columna, en la última fila, ahí tampoco se ve, o incluso podemos decir que no haya. Cuando pasa eso, o simplemente quiere decir que es correlación negativa o simplemente no hay correlación. Y tenemos el rendimiento en la última, que se correlacionó, por ejemplo, con el grosor del tallo de 0.8, es decir, una correlación muy alta. El rendimiento con la altura de la planta, que es 0.59, se considera positiva. Rendimiento con severidad no hay, y rendimiento con incidencia es negativa.
Como conclusiones, en este caso, la aplicación de tricoderma tuvo un efecto positivo sobre, no solamente sobre el rendimiento, sobre casi todas las variables, pero en este caso estamos hablando de rendimiento, sí hubo un efecto positivo sobre el rendimiento del maíz. Y en este caso, la especie, estamos hablando de Trichoderma sphaerellum, que fue la especie que con el mayor efecto sobre los genotipos. Y el genotipo H507, que es un híbrido, fue el que presentó mayor efecto de las especies de Trichoderma en el tratamiento a semilla. Y por mi parte, eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, un comentario.